¿Tienen Humashim? No tienen Humashim. No, Fernando, tú tienes, ¿eh? Pero está guardando. Bueno, tenemos dos perashiot hoy. Vamos a comenzar con la primera perashá, Perashat Matot. Vaidaber Moshe el Rashi Matot Livne Israel Lemor Sea Dabar Asher Siva Hashem. Y habló Moshe a los principales de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esta es la cosa que ordenó Hashem. ¿Qué cosa ordenó Hashem? Ishki idor neder Lashem o Ishabá Shevua leesor Isar al nafsho lo yahel de baró que joda yotze mi piv yase. La persona que prometió una promesa a Hashem o juró un juramento para prohibirse una prohibición. No sé si tiene un Humash, si dice así, no tiene un Humash, así que nadie puede corregirme, puede decir lo que quiera. La persona que se hizo una promesa, pero yo quería que tengan un Humash para que vean cómo está escrito, porque dice aquí Idor Neder, que la persona que prometió una promesa, duplica la expresión. Dice la persona que Idor Neder, o que Ishabá Shevua, o que juró un juramento. Podía haber alcanzado con decir la persona que prometió o la persona que juró, con eso alcanzaba. Ya los comentaristas van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué duplica? Y también dice, leesor isar, para prohibirse una prohibición al nafsho, sobre su alma. Y acá lo importante que dice aquí, muy importante, lo yahel de varó, no va a profanar su palabra, que hol ayotze mi piv y hace. Todo lo que salga de su boca va a ser. Acá la Torá nos está diciendo algo muy importante, que cuando una persona habla, las palabras no se las lleva el viento. Una persona habla, no puede profanar su palabra. Y todo lo que salga de su boca tiene que hacer. Sobre esto dice Rashi, Neder, ¿qué es un Neder? Una promesa. Aomer haré alay konem shelo ogel o shelo ese dabar pelón. Yo prometo sobre mí, yo pongo sobre mí que no voy a comer, o que no voy a comer determinada cosa, o que no voy a hacer determinada cosa. Pregunta Rashi, afilu, yahol afilu nishba, sheyohal nevelot. Inclusive una persona puede decir que va a comer cosas prohibidas. Ani kore alab que jola yotze mi piv yase. Nosotros dijimos todo lo que salga de la boca tiene que hacer. Talmud lomar leesor isar. Está escrito leesor isar. Una persona no puede prometer hacer algo que está prohibido o dejar de hacer algo que está obligado a hacer. Lo yahel de baró, quemó lo yehalel de baró, quemó lo yehalel, que no haga su palabra profana, lo yase de baró julín, que sus palabras no sean profanas. Así nos dice Rashi. Pero hoy no nos quedamos con Rashi. Vi que sobre este versículo tenemos un comentario muy extenso del Or HaChaim HaKadosh y del Keli Yakar, y vamos a tratar de ver qué es lo que nos quieren decir. Son comentaristas muy importantes de la Torá y vale la pena de vez en cuando leer alguna cosa como esta. Dice el Or HaChaim HaKadosh, Ishkidor Neder Lashem, una persona que hizo una promesa para Hashem. Dice así el Or HaChaim, hace falta saber por qué la Torá duplica el lenguaje. Y dice, Idor Neder, prometer una promesa o jurar un juramento. ¿Acaso no alcanzaba con decir la persona que haga una promesa a Hashem o haga un juramento? ¿No alcanzaba con decir eso? ¿Alcanzaba o no alcanzaba? Aparentemente alcanzaba. Otra cosa
que duplicó es, por ejemplo, cuando dice Lo yahel de Baró, que Jola Yosé mi pibiase, no va a profanar su palabra, todo lo que salga de su boca va a ser, también es lo mismo, ¿o no? No profanar su palabra, ¿qué quiere decir? Que lo que dice va a ser. Entonces la Torá no habla de más. Si duplicó, por algo duplicó, entonces los sabios quieren saber por qué. ¿Qué es lo que duplicó la Torá? ¿Por qué dice Lo yahel de Baró, por ejemplo, no va a profanar su palabra y todo lo que salga de su boca va a ser? Entonces dice el Or HaHaim, de acuerdo a esto, nosotros podemos decir que hay dos clases de promesas y juramentos. Una son los temas que conciernen al alma. Y esto se divide en dos temas fundamentales. Uno, el prometer hacer una cosa buena, hacer una buena acción. Por ejemplo, yo voy a hacer una promesa que voy a estudiar Torá, o que voy a santificar, voy a estudiar, o voy a enseñar, voy a santificar tiempo para el estudio de la Torá, o voy a hacer favores a las personas. Yo puedo prometer que quiero hacer eso. Eso es prometer hacer cosas buenas, ¿no es cierto? Dijimos que todo lo que concierne al alma lo dividimos en dos cosas también. Hablamos de dos clases de promesas y juramentos y en la primera clase también la dividimos en dos. Una decimos que es prometer hacer cosas buenas. ¿Se puede prender el aire acondicionado ese? Para que haga un poco de... corra un poco de aire. La otra cosa es al revés. Así como yo puedo prometer acercarme a las cosas buenas, yo puedo también prometer alejarme. No para mí, así para todos, que haya para todos. Puede estar ahí mismo también, si no les molesta que esté muy cerca de ustedes. Otra cosa puede ser alejarme de las cosas malas. También puedo prometer que yo me quiero alejar de las cosas malas. ¿Sí? Por ejemplo... dijimos, hacer cosas, una es hacer cosas buenas y la otra es alejarme y ponerme un cerco para prometer, por ejemplo, no quiero vivir en el barrio donde hay gente no muy buena, o no juntarme con gente que hace cosas, pierde el tiempo y hace cosas vanas. Por ejemplo, el segundo tema, ahí volví. Por ejemplo, cosas que no son ni prohibidas ni tampoco son una misvá. Son cosas que yo puedo hacer, no es algo que Hashem me exige que yo haga, pero tampoco es algo que está prohibido. Hay cosas como esas, ¿no es cierto? Hay muchas cosas como esas. Picante. ¿Cómo? Comer picante. Vamos a ver si nos trae un ejemplo. Y también esto se divide en dos cosas, en dos partes. Por ejemplo, comer y tomar, o vivir en un determinado lugar. O por ejemplo, que yo no quiero comer determinada cosa, o que no quiero vestir determinada prenda, o alguna cosa por el estilo. Son todas cosas que tienen que ver con el cuerpo. Y Hashem nos ordena, sobre todo esto, nos ordena cómo debemos proceder. Y nos dice que nosotros tenemos que vivir, y nos dice que si nosotros hacemos una promesa así, simple, una promesa que digamos sobre qué estamos prometiendo, la leja le macón peloni, o el azot, por ejemplo, si yo prometo ir a tal lugar, o hacer determinada cosa, y de acuerdo a la promesa, yo voy a ver si la promesa es para Hashem o no. ¿Por qué? Porque si yo no prometo por ninguna misvá, ninguna cosa que sea un precepto, entonces seguramente la promesa no va a ser para Hashem, puede ser una cosa diferente, y puede ser una promesa, las promesas las separa aquí en una promesa
santa, digamos, una promesa para Hashem, una promesa hol, profana. Así como nosotros decimos que tenemos días, los días, ¿cómo llamamos nosotros a los días de la semana? Hol. Y Shabbat se llama Kodesh, ¿no es cierto? Entonces también, las cosas que tienen que ver con Hashem, las cosas que tienen santidad, son cosas Kodesh. Y eso es una promesa, por ejemplo, una promesa que puede ser para Hashem, que yo me comprometo a determinada mitzvah o a determinada cosa. Y también hay promesas que no tienen nada que ver con esto, aunque no es algo prohibido, y entonces eso no va a ser una promesa para Hashem. Por eso dice el Or HaChaim HaKadosh que se duplica el lenguaje, porque dice Idor Neder, prometer una promesa. Hay promesa, prometer una promesa para Hashem. Entonces, prometer es una promesa que no es para Hashem, y después está la promesa para Hashem. Entonces encontramos aquí que la Torah nos marca dos tipos de promesas y dos tipos de juramentos. Está la promesa profana, digamos, no que es mala, sino que es algo común. Algo común. La Torah lo llama profano para diferenciarlo del Kodesh, para diferenciarlo de lo santo. La cosa que es un precepto es una cosa santa, ¿cierto? Que tiene santidad. La cosa que no tiene, entonces va a ser una promesa común. ¿Qué más dice el Or HaChaim HaKadosh? Bueno, habla también sobre el juramento. Y sobre los juramentos, ¿qué diferencia hay entre una promesa y un juramento? A ver, en el juramento uno se prohíbe algo. ¿Y cuál es el problema del juramento? Que normalmente esta persona se prohíbe algo que no está prohibido para la gente. En el juramento. Acá dice así, pero en realidad no hay una diferencia muy precisa, muy marcada entre lo que es una promesa y un juramento. No sé si en el Humash dice promesas y dice juramentos. ¿Cómo diferencia las dos? El versículo 3. Dice juramento. ¿En los dos casos dice juramento? ¿O promesa? Voto y dice juramento. Voto. ¿Qué es un voto? Una promesa. Y un juramento, bueno, es un juramento. De todas formas, hay un versículo, no sé si es un dicho de Jajamim, que dice, Tov Shelot Tidor, es mejor no prometer que Shetidor Velot Shalem, que prometer y no pagar. Sobre esto los Jajamim dicen muchas cosas, que por supuesto una persona que promete y no cumple, o que promete un pago y no cumple, pero que promete cualquier cosa y no cumple, está faltando, ¿no es cierto? Pero de ese versículo los sabios dicen que Tov Shelot Tidor, mejor no prometer. Hay gente que, por ejemplo, hay casos en la Gemara y hay casos en los Midrashim de personas que fueron acusadas de determinada cosa y entonces esta persona no hizo nada. Entonces le dicen que jure o que prometa. Y entonces dicen, no, yo no voy a prometer, no voy a jurar. Entonces te acusamos. Bueno, acúsenme. Personas que llegaron a pagar algo que ellos no tomaron, ¿por qué? Para no jurar, para no prometer. Porque jurar, prometer también, para determinados casos también se considera un pecado. Entonces hay gente que prefiere no prometer y no jurar y prefiere ser acusada de algo que no hizo y pagar por algo que no hizo y no prometer. Porque dice Tov Shelot Tidor, dice bueno no prometer. Después el versículo dice que prometer y no pagar, pero de ahí los sabios dijeron la primera parte del versículo, Tov Shelot Tidor, bueno no prometer. Entonces hay mucha gente, muchos sabios, muchos grandes, justos, que se cuidan siempre de no prometer. Aquí nos sigue diciendo el Or HaChaim, que un juramento, ¿qué es esto? Jurar un juramento. Trae aquí, a ver, que Moshe Gamar Omer Lesor Isar al Nafsho. También está diciendo que el versículo habla sobre prohibirse
una determinada cosa. Veyesh gam ken base, y también acá hay dos promesas, dice acá. Acá me mareo un poco porque el Or HaIm habla del juramento y dice que aquí hay dos tipos de promesas. Hay una promesa hol, por ejemplo, prohibirse cosas que no son una misvá prohibirse. Hay cosas que tal vez no sea una misvá prohibirse. Ahora está justo delante de la cámara. Yo me prohíbo, por ejemplo, comer tomates. Me prohíbo comer tomates. ¿Está prohibido comer tomates? No está prohibido comer. O me prohíbo tomar leche, me prohíbo comer queso. ¿Está prohibido? No. Yo me lo prohíbo. O una persona que hoy en día se prohíbe tomar vino, o se prohíbe comer carne. No está prohibido. Entonces, uno se prohíbe algo que no es una misma prohibirse, o prohibirse también cosas que sí están prohibidas. Por ejemplo, como Boaz. Acá me trae el ejemplo de Boaz. ¿Se acuerdan de Boaz, no es cierto? Con Ruth. Que él juró sobre su instinto. Y está escrito que la persona que se prohíbe algo, que se prohíbe una cosa que no está prohibida, y muestra lo que se prohíbe, esa persona es como que se está construyendo una bamá. Una bamá es como si se está construyendo algo para pararse más alto que los demás. Yo me prohíbo cosas y entonces yo soy mejor que todos los demás. Eso está prohibido, por supuesto. Está prohibido creerse más que otras personas. Entonces aquí nos dice que eso no es una promesa para Hashem, porque es una promesa, uno cree ser una persona superior. ¿Por qué? Porque se está prometiendo cosas, o está jurando cosas, o prohibiendo cosas que el resto de la gente no se prohíbe, y que no es ningún precepto prohibirse. Ahora, ¿por qué duplica acá el lenguaje? Dice también, hay lo que está con Hashem y lo que no está con Hashem. A ver si yo puedo resumir, porque es muy largo lo que está aquí. Y entonces nos dice acá, a ver, de un Mashe Gamar, termina diciendo, Lo yahel de Baró que jola yotze mi piv. Termina diciendo, no va a profanar su palabra y todo lo que salga de su boca va a ser. Esto va respecto a las promesas. Las promesas que hablan sobre cosas profanas y los juramentos donde uno se prohíbe cosas que no son de misvá. Uno se prohíbe cosas que no son de misvá. Y entonces, sobre esto, la Torá dice, Lo yahel de Baró, no va a profanar su palabra. ¿Qué quiere decir? Que él no va a profanar, pero para otras personas sí está permitido. Él es el que no va a profanar su palabra, porque él se juró, se comprometió a hacer esto. Y esto va, está un poco confuso todo esto, no las quiero confundir más, pero a ver cómo termina diciendo. Termina diciendo, todo lo que salga de su boca va a ser. Las cosas él se las puso para él, pero no para los demás. Entonces las demás personas tienen permitido hacer, aunque él haya prometido hacer cosas para él, esto no tiene nada que ver con la demás gente y él puede hacer, o sea, los demás tienen derecho a hacer todo porque no es una promesa de misvá. Yo quiero ver si del Keli Yakar puedo sacar algo. Si no, vamos a dejar aquí. A ver. Quiero ver si hay algo marcado sobre el Keli Yakar, porque también es muy largo. El Keli Yakar dice, una persona que hizo una promesa, también habla de dos clases de promesas, pero habla de otra clase de promesas. No dice lo mismo que dice el Or HaIm Akadosh. El Keli Yakar nos dice que la persona que promete enojada prohibirse sobre sí determinada cosa, esto no es una promesa para Hashem. Esta persona está enojada, una persona furiosa agarra, se enojó con la botella de agua y dice, no voy a tomar más agua. Así se le ocurrió. O con alguna otra cosa, se enojó con algo y está furioso y ahora hace una promesa furioso. Dice, toda persona que
A ver, perdón, se me fue esto. Estaba aquí. Porque prometerse con enojo y prohibirse determinada cosa, esto es, una persona que promete así, cuando la persona se calma, entonces se pregunta qué hizo. Porque esto lo hizo con furia. Como cuando una persona habla y está peleando con otra persona y dice muchas cosas que no son muy agradables. Después se agarra la cabeza con lo que dijo y quiere decir que las palabras se las lleva el viento, pero ya no se las lleva, porque la persona que escuchó, el que escuchó lo que le dijo, ya no se olvida más de lo que le dijo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, él tiene que cumplir esto. Pero esto no es una promesa para Hashem. Porque la persona que promete con enojo, esta persona no es una persona, dice acá, se considera un animal. Acá así trae el Keliakar. Y él cuenta con desprecio, habla con desprecio en la Torá, habla con desprecio sobre la persona que promete y dice una promesa, como dijimos antes, es como si está construyendo un altar, dice ahora, un altar, una bamá. El Or HaHaim dijo que la persona construye una bamá. Una bamá quiso decir como un pedestal para subirse arriba. Pero el Keliakar dice, construye una bamá, pero una bamá para traer un sacrificio. Traer un sacrificio fuera del Bet HaMikdash. Y entonces esta promesa, el cumplimiento de esta promesa que él hizo con enojo, es una cosa profana y es una cosa prohibida y es como si estuviera haciendo idolatría directamente. Cuando una persona promete con enojo, con furia, y después cumple esa promesa, es como si estuviera sobre ese altar que se construyó a sí mismo, es como si ahora estuviera acercando un sacrificio en ese lugar. Y por supuesto que es una cosa prohibida. Bueno, dejamos aquí. Es un tema muy extenso, pero no para ahora.